de proyectos productivos y de agronegocios. La semana pasada habíamos visto ya lo relacionado a los conceptos básicos de este tipo de proyectos productivos. Dentro de ellos habíamos visto que habían dos modalidades: los proyectos de inversión pública y los planes de negocio. Cada uno tiene su orientación y también cada uno tiene sus esquemas, sus formatos y también las entidades competentes en torno a ellos. Entonces, ahora en esta segunda sesión nos vamos a referir específicamente a los proyectos productivos, es decir, al primer tipo de estos proyectos. Relacionado a este tipo de proyectos, que en los cuales están los proyectos de inversión pública, a través de InvierteP, obviamente, el marco normativo que va a determinar el proceso de gestión de este tipo de proyectos está dado por el marco normativo de InvierteP y otros marcos normativos vinculados. Como sabemos, desde el año 2017, ¿no?, en nuestro país se ha modificado todo nuestro sistema de inversión. Antes era el SNIP, ahora es InvierteP. Y hay una serie de lineamientos normativos que se han ido emitiendo alrededor de esta iniciativa. Tenemos el decreto legislativo 14 o 1252 que crea InvierteP, luego está el 1432 que hace una modificación sobre el anterior, y después de eso tenemos algunos otros más que van generando o van dando precisiones al marco normativo original, de modo tal que toda la estrategia se puede implementar apropiadamente. Y estas modificaciones obedecen a que de forma particular van a existir proyectos que tienen características especiales y que se circunscriben a determinadas entidades sectoriales. Es en ese sentido que InvierteP determina la importancia de que las entidades sectoriales puedan también elaborar sus fichas de preinversión, teniendo obviamente como base la ficha general, la 6A actualmente. Y dentro de estas entidades que elaboran y plantean su formato de ficha, vamos a encontrar al Midagri, que para el año 2020 elabora su ficha técnica estándar, la FTE, que permite la gestión de proyectos productivos cuya naturaleza sea el mejoramiento y cuyo monto de inversión sea inferior a las 675 UITs. Entonces, cuando nosotros ya vamos a ver sobre la formulación de proyectos productivos en el marco de InvierteP, vamos a encontrarnos que tenemos principalmente tres instrumentos de forma recurrente para la elaboración de este estudio. Vamos a tener en primer lugar la ficha técnica simplificada, la 6A, luego la ficha técnica estándar o general, la 6B, y finalmente la ficha técnica estándar de Midagri, la FTE, para naturaleza de mejoramiento y montos de inversión inferior a las 675 ITs. Pero además de eso, va a existir otro parámetro para definir el instrumento de gestión del proyecto, que es la complejidad o la complejidad que está vinculada al riesgo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. Entonces, al momento de empezar con la elaboración de los proyectos productivos en el marco de InvierteP, nosotros tenemos que
asegurarnos, verificar que el instrumento que nos están indicando, que nosotros estamos determinando para elaborar el proyecto, es el apropiado. Para eso, como les mencionaba, vamos a tener en cuenta dos parámetros. Uno, el monto de inversión y el otro, el nivel de riesgo del anexo 10 de Invierte P. También ya habíamos comentado que estos proyectos productivos en general se vinculan con las cadenas productivas, es decir, va a existir un proyecto productivo o un plan de negocio, si queremos también, solo donde existe ya una cadena productiva. Si no existe la cadena productiva, no puede existir tampoco el proyecto. La cadena productiva sabemos que tiene diferentes definiciones, ¿no? Algunas que son más complejas de comprender, otras más simples, pero indistinto a eso, los proyectos productivos tienen una característica, y esa característica es que giran en torno a un mercado. El mercado es el que va a determinar si la cadena productiva es dinámica, no es dinámica, es grande, es reducida, está concentrada, permite o determina espacios para la participación de una cantidad importante de beneficiar o de agentes, etcétera, ¿no? Es esta cadena productiva la que va a definir también las características del producto para el mercado. ¿No? Ahora, en cuanto a la población objetivo, para los proyectos productivos, la población objetivo son pequeños y medianos productores que están vinculados a una cadena productiva, es decir, colocan su producto en el mercado, que puede ser local, regional, nacional, internacional, pero que tienen dificultades para poder mejorar sus capacidades productivas. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de conocimientos, de métodos, de procesos, de protocolos. No vamos a hablar acá de infraestructura, ¿no? La infraestructura en proyectos productivos no es el eje principal. El eje principal va a ser la capacitación y el entrenamiento. Entonces, como resultado de esta identificación, o para poder obtener el resultado de la segmentación de esta población objetivo, el Estado ha determinado las extensiones de predios que tienen los beneficiarios como criterio para poder determinar si son pequeños, medianos o grandes productores. Además de eso, el Estado también ha definido un conjunto de elementos que tiene que estar presente para que el productor se pueda incorporar eh, apropiadamente a un mercado X. Por lo tanto, se entiende que con el proyecto, ¿no? Se tendrían que generar estas condiciones que estamos viendo en pantalla. Esto ha hecho el Estado, la entidad sectorial, para facilitar el proceso de diagnóstico de la zona de intervención, el proceso de diagnóstico del producto, de los beneficiarios. De esta forma, nosotros ya tenemos más claro cuáles deberían de ser los elementos que deberían de presentarse en la estructura de la cadena productiva actual y que van a permitir o van a garantizar que el proyecto se pueda ejecutar o el proyecto pueda tener el impacto deseado. Ahora, en el caso específico de proyectos productivos, la ficha técnica está orientada a dos tipos de productos. Uno, el producto agrícola, ¿no? Y el otro, el producto forestal. Para el caso específico de este curso, vamos a comprender únicamente
el aspecto productivo, el aspecto agrícola. La brecha siempre tiene una vinculación con el objetivo y también con las metas y los indicadores. Para el caso de proyectos productivos en el segmento agrícola, la brecha es porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro objetivo tiene que ser una cantidad de productores que van a tener asistencia técnica, ¿ya? Ahora, esta asistencia técnica, como lo plantea el Estado, comprende no solamente la asistencia técnica propiamente dicha, es decir, la visita de campo, sino comprende otras acciones que tienen que estar también generadas para poder garantizar que el productor va a adquirir o va a desarrollar las competencias, las capacidades deseadas, como la capacitación, la pasantía, el día de campo, la charla, etcétera, ¿no? Entonces, la brecha va a venir a ser una cantidad o un porcentaje de productores que tienen acceso a la asistencia técnica. Eso es importante porque nosotros tenemos que aportar una cantidad relevante para que el proyecto tenga sentido. Es más, el Estado, ya esto a nivel de planes de negocio, por si acaso, considera que el aporte máximo que puede hacer por productor es de 4 UITs, ¿no? Entonces nosotros en el proyecto productivo vamos a cuidar también de que la inversión por productor no supere ese valor. En cuanto a los componentes de los proyectos productivos, ya habíamos hablado la semana pasada, es la asistencia técnica, la capacitación, la articulación con mercados y la transformación y comercialización. Esto básicamente viene a ser el conjunto de componentes que se debería de plantear en los proyectos productivos para que los productores se puedan insertar al mercado, ¿no? Una asistencia técnica centrada en una innovación tecnológica adecuada y accesible, una capacitación a los productores para que estos puedan desarrollar, generar conceptos, criterios, competencias, capacidades. Y finalmente, una gestión del conocimiento a través del cual se pueden desarrollar espacios para la implementación de procesos de verificación de calidad, sean buenas prácticas agrícolas, certificaciones de cualquier tipo. Igualmente, en este componente de gestión del conocimiento se tiene que promover la formalización y la organización y formalización de productores. Y por último, brindarles procesos apropiados de acceso a la información de mercados para que los beneficiarios, los productores, puedan manejar o tener criterios para determinar las fechas, plazos de producción, etcétera, ¿no? Ahora, en proyectos de inversión pública hay algo denominado unidad productora. La unidad productora va a venir a ser el conjunto de infraestructura, servicios y capacidades que va a brindar un servicio a la población. En el caso de proyectos productivos, el servicio, ya hemos visto, es de asistencia técnica a productores. Entonces, acá la unidad productora tiene que estar conformada por estos tres componentes que va a permitir brindarle ese servicio: infraestructura, equipamiento y capacidades. Para el caso específico de proyectos productivos, esta unidad productora a nivel de entidades nacionales, llámese ministerios, direcciones, etcétera, pueden ser organismos adscritos al MIDAGRI, al sector forestal, medio ambiente, ¿no? También pueden ser unidades de gobierno de nivel
provincial y distrital. Indistinto a esto, ya esta unidad va a ser la que brinde el servicio, en este caso de apoyo al desarrollo productivo, a los beneficiarios. Estos son los procesos que se van a generar en el proyecto, ya los hemos comentado. Acá tienen algunos de los activos que se pueden plantear con el proyecto productivo. Puede ser asistencia dentro del componente de asistencia técnica, pueden solicitar equipos de asistencia técnica, módulos demostrativos. Dentro de capacidad organizacional, capacitación a productores, módulos demostrativos y también equipo abierto para la capacitación. El componente de gestión de conocimiento, algo similar, ¿no? Desarrollo de capacidad humana, capacidad organizacional y capacidad de manejo de productos forestales no maderables si el proyecto es de corte forestal. Pero también eh, puede presentarse la necesidad de que el Estado le facilite a los beneficiarios algunos elementos que les permitan generar procesos de producción, ¿no? Maquinarias, equipos, algunos vehículos pequeños, etc. En ese caso, estos no pueden ser generados por el proyecto productivo y mucho menos trasladados a los beneficiarios en ese contexto. Para eso se tendrá que generar eh, una propuesta nueva orientada a los planes de negocio que pueden ser de programa Agroideas, de programa Procompite, Avanzar Rural, Agrorural, lo que fuese. ¿Ya? Pero bajo ningún aspecto en el proyecto productivo se puede plantear una partida o una actividad que sea la adquisición de varios bienes, ¿no? Y que luego estos se entreguen a los beneficiarios. Estos son los activos estratégicos que se pueden considerar en el marco de un proyecto productivo. Como ven, no se considera equipamiento, no se considera infraestructura a favor de los beneficiarios. Si va a haber esta infraestructura, equipamiento, va a ser a favor de la entidad y va a quedar también con la entidad. En cuanto a los módulos productivos tienen una serie de criterios para poder ser considerados como necesarios para el proyecto. Primero tienen que formar parte de la estrategia que describa o que demuestre la pertinencia. Luego tiene que eh, ser un espacio donde evidentemente los beneficiarios puedan entrar en contacto con esta nueva tecnología, este nuevo proceso, y puedan gestionarlo y también manejarlo. Después hay algunos criterios importantes, como es que por centro poblado debería de haber un solo módulo productivo, pero ahí también tienen que considerar ustedes que un módulo productivo debe de permitir la participación de mínimamente 30 beneficiarios y un máximo de 40. Particularmente siempre recomiendo que el promedio de participantes sea de 30. Es una cantidad apropiada que ya permite un trabajo también optimizado, la optimización de los recursos y también va a permitir que todos los beneficiarios puedan participar y aprender. Eh, Luego, otro criterio es que la zona donde se va a ubicar el campo demostrativo, parcela demostrativa, módulo demostrativo, lo que fuese, tiene que ser un espacio donde no está expuesto a
a desastres naturales, impactos del cambio climático, ¿no? También que los predios sobre los cuales se van a implementar estén totalmente saneados, de preferencia que sean de propiedad o dominio de la entidad pública, y si no, que se haya suscrito un documento apropiado con el propietario y este permita que el terreno, ¿no?, esté cedido al menos hasta que concluya el proyecto productivo. Ahí van a tener mucho cuidado porque en proyectos productivos hay bastantes dificultades vinculadas a este aspecto. Esta es la estructura de costos que recomienda InvierteP para todos los proyectos. El 90% del presupuesto de todo el proyecto, desde su concepción hasta su finalización, es de 90% y el restante 10% es para gastos indirectos, gastos generales, si es que es solamente un proyecto de administración directa, solo gastos generales; si es de administración indirecta, la utilidad y los impuestos. Y además hay otro conjunto de gastos que se tiene que tener en cuenta, ¿no? De gestión del proyecto, para la elaboración del expediente técnico, los gastos para la supervisión, liquidación, elaboración de línea de base, elaboración de línea de cierre, si lo consideran así, y también un 2% del presupuesto si el proyecto o los costos totales del proyecto sobrepasan los 5 millones, perdón, los costos directos del proyecto sobrepasan los 5 millones. Si sobrepasan los 5 millones, obligatoriamente el 5% o el 2% del presupuesto tiene que ir para control concurrente. Y eso lo va a ejecutar ya Contraloría de la República y las otras entidades de control. Pero solo si sobrepasa los 5 millones en costos directos. Si no sobrepasa los 5 millones en costos directos, no se considera ese porcentaje. La entidad rectora, InvierteP, ha recomendado que se hagan todos los esfuerzos posibles para llegar a los porcentajes más cercanos a esos. No quiere decir que el proyecto tiene que ser 90% costos directos y el resto 10%, y piña, pues, ¿no? Ya para la residencia, la supervisión no quedó mucho dinero, o el dinero que se está disponiendo no va a ser el suficiente, ¿ya? Hay que tener cuidado con ello. Esta es la presentación de la ficha técnica estándar. Vamos a desarrollarla para esta sesión. Es una ficha que guarda total relación con la ficha técnica de InvierteP, la 6A y la 6B. ¿Ya? La ventaja de esta es de que la entidad sectorial ha incorporado ya cierta información que nosotros tenemos que considerar al momento de elaborar nuestro proyecto. En la primera parte de esta vamos a colocar los datos generales, la institucionalidad, es decir, quién es la institución que está solicitando el proyecto. En el siguiente ítem, en 102, se coloca la responsabilidad funcional. Para proyectos productivos es la que están viendo ahí en pantalla. La función 03, la división funcional 009, el grupo funcional 0129, el sector responsable 13, agricultura, la tipología de proyecto, apoyo al desarrollo productivo. Eso no debe de cambiar bajo ningún concepto y en ningún momento. En 1.3 se coloca el nombre del proyecto. El nombre del proyecto tiene una estructura ya definida. No es cualquier denominación, ni tampoco es un orden que se nos ocurra, ¿no? Se va a colocar siempre la naturaleza del proyecto, la tipología del proyecto, perdón, si es una tipología o una naturaleza de creación, mejoramiento, recuperación, ampliación. Si estamos utilizando la FT, se tendrá que ser obligatoriamente mejoramiento, porque es la única naturaleza que nos permite utilizar en ese formato. Si es otra naturaleza, creación,
ampliación, recuperación, tendremos que usar la ficha 6A o la 6B ya dependiendo del riesgo y también del, del monto de inversión. Entonces, ponemos primero la naturaleza, luego el servicio siempre va a ser apoyo al desarrollo productivo, luego el nombre de la cadena, ¿no? En la cadena productiva de lácteos, de quesos, de derivados lácteos, de ovinos, de lúcmo, de palto, de hortalizas, lo que fuese. ¿Ya? Cada entidad regional, cada gobierno regional y también cada o varias de las municipalidades provinciales y también distritales han determinado ya qué cadenas productivas tienen importancia o están presentes en sus jurisdicciones. De ahí nada más se va a tomar esta información. Y luego la ubicación, ¿no? Señalando el centro poblado, el anexo, la localidad, el distrito, provincia y región. Eso es importante. De ahí viene 1.4, donde se va a colocar el alineamiento del proyecto con la brecha. En otras palabras, acá vamos a colocar la cantidad de agricultores que vamos a dar asistencia técnica con el proyecto. Ese es el alineamiento. ¿Cómo contribuye el proyecto al cierre de la brecha? Entonces, acá vamos a colocar la cantidad de personas que van a ser atendidas con asistencia técnica. Recomendable que eso lo coloquen al final, ¿no? En la sección 2, que consta del diagnóstico, vamos a empezar con el diagnóstico del área de estudio. El área de estudio, por si acaso, comprende dos ámbitos. Uno, el área de ejecución del proyecto, es decir, dónde va a estar ubicado el proyecto, dónde está la unidad productora, la oficina de la Dirección Regional Agraria, la Gerencia Regional Agraria, lo que sea, dónde están ubicados los predios de los productores y también dónde va a estar ubicadas las parcelas demostrativas, campos demostrativos, etc. ¿no? Todo ese es el área de estudio. Perdón, todo es el área de estudio del proyecto. Y luego tenemos el área de influencia. El área de influencia son todas las áreas contiguas al área de estudio que se van a ver afectados directa e indirectamente por el proyecto. ¿Ya? Por lo general son las comunidades vecinas. Acá, entonces, nosotros definimos, establecemos la localización del proyecto, el área de influencia, incorporamos un croquis de ubicación de los beneficiarios y después procedemos al punto 2.4, donde vamos a hacer un análisis de las características que van a influir en el proyecto. Acá básicamente vamos a considerar aspectos de clima, de suelo, que son los que influyen en el proyecto, ¿no? En proyectos productivos. Después tenemos 2.5, donde vamos a identificar los peligros de la zona de intervención. Por si acaso, estos peligros ya están considerados en la ficha técnica. ¿Ya? InverTP ya ha definido cuáles son estos peligros, sismos, heladas, sequías, etc. ¿no? Lo único que nosotros tenemos que hacer ahí va a ser marcar si el proyecto está sujeto a estos peligros o no. De ahí pasamos a la sección 3, donde ya vamos a diagnosticar a la unidad productora, es decir, a la dirección regional, a la agencia agraria que presta servicios de desarrollo de asistencia técnica. Vamos a colocar el nombre de la unidad productora, si es que tiene un nombre y tiene un código, se coloca el código. Luego, ¿dónde está ubicada esta unidad productora? Señalando ahí región, provincia, distrito, localidad y sus coordenadas geográficas. Luego, en 3.4, vamos a proceder al diagnóstico de los procesos que conduce la unidad productora. ¿Qué procesos? El proceso de capacitación, el proceso de asistencia técnica y el proceso de gestión del conocimiento. Acá vamos a indicar si estos se están dando o no y también si no se están dando, a qué se debe, ¿no? No hay equipos,
no hay personal, tal vez no hay productores, ¿no? O los accesos a las zonas productivas son complejos, son dificultosos y no hay vehículos, por eso no se puede hacer, etcétera. Esta parte del diagnóstico es fundamental porque de acá va a salir la siguiente parte que son los problemas. Si acá no menciono yo, por ejemplo, que no hay vehículo, en los problemas no podría de un momento a otro decir que, me olvidé, no hay vehículos, ¿no? Eso tiene que aparecer en esta sección también, para que guarde solidez y sobre todo mantenga una estructura lógica y un contenido concatenado. De ahí se procede a diagnosticar los activos que tiene la unidad productora. ¿Cuáles son los activos? Los que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si cuenta con ellos o no, si tiene vehículos, si tiene laptop, tiene impresora, tiene kits para la medición de pH, para la medición de azúcares reductores, la medición de materia seca, lo que fuese, ¿no? Igualmente, si en este punto nosotros consideramos o indicamos de que no ofrece, simplemente tendrá que aparecer en nuestro cuadro de problemas, porque si no, ¿dónde lo dejamos? En 3.6 vamos a indicar si hay prácticas de mantenimiento. Esto vamos a rellenar únicamente si en el anterior ítem hemos indicado que existe infraestructura o equipamiento o vehículos, ¿no? Porque esos se tienen que mantener. Y acá lo que vamos a hacer es describir cuál es el proceso de mantenimiento, si es que este se da, en qué tiempo o hasta qué periodo de días se ha llevado adelante, si hay un protocolo del mismo, etcétera, ¿no? Todo eso se va a colocar acá. Luego, en 3.7 se consigna información sobre la evolución de la producción del servicio a los usuarios. Básicamente acá se hace una revisión histórica de los últimos 5 años si se ha estado brindando este servicio a los beneficiarios, asistencia técnica, capacitación. Ojo, deben de estar los dos. Ahora, ¿qué pasa si en una zona la entidad solamente ha desarrollado capacitación porque no tiene suficiente personal? Entonces se indica, ¿no? Ello y obviamente en los problemas se pondrá pues que es insuficiente, limitado, ¿no? Luego en 3.8 se va a indicar si el proyecto, ya el proyecto, ya no la zona de intervención, nada de eso, sino ahora si el proyecto va a estar o se puede ver afectado por estos desastres naturales o cambios climáticos. En 3.9 se va a describir si el proyecto es vulnerable a algunos de estos efectos externos. Y de ser vulnerable, se va a indicar cuál es esa vulnerabilidad y cómo se puede superar. Y finalmente, en 3.10 vamos a colocar un mapa de peligros de la unidad productora, es decir, si la unidad productora está expuesta a algún tipo de peligro. Recomendable acá que verifiquen esta información con los mapas de INDECI. Luego pasamos a la sección 4, donde vamos a analizar a los involucrados, es decir, a todos aquellos que se van a relacionar directa, indirectamente, positiva o negativamente con el proyecto, todos. Y acá vamos a encontrar únicamente 4 tipos de involucrados, ¿no? Los beneficiarios, luego vamos a tener a los oponentes, a los afectados. Eh, También vamos a describir acá a la población afectada, quiénes son, cómo se caracterizan, ¿no? Por grupos etarios, distribución por géneros, eh, por, por actividad productiva o medio de vida, también algunos le llaman, por niveles de acceso a educativo, ¿no?
esto hemos comentado. En la sección 5, que es de problemas y objetivos, acá es donde se va a establecer el árbol o el esquema de problemas para que de ese se establezca posteriormente el esquema de solución. La ventaja acá es de que la entidad sectorial ya ha establecido esta estructura. La que ven ahí en pantalla es la estructura del árbol de problemas y causas. ¿Ya? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es verificar si estos problemas o estas causas se han presentado o se están presentando en la zona de intervención. Si se están presentando, lo consideramos. Si no se presenta, obviamente los podemos retirar. ¿Ya? Ahí están todas las causas que la entidad sectorial Midagri ha definido que pueden estar presentes. Ahora, adicionalmente, en algunos casos, pues encontraremos alguna otra causa, qué sé yo, ¿no? Pero tengan en cuenta lo siguiente, todas las causas que ustedes identifiquen tienen que tener una solución. No puede quedar ninguna causa sin solución, porque de hacerlo, el problema no podría desaparecer, porque va a existir siempre una causa que lo está alimentando, que está permitiendo que el problema persista. Esto es para agricultura, esto es para, perdón, esto es para ganadería y esto es para agricultura. Una vez definido este árbol de problemas, ¿no? Nosotros definimos nuestro árbol de objetivos y medios, simplemente teniendo el siguiente criterio, ¿no? Todo lo que en el árbol de problemas era negativo, en este árbol es positivo. Si en el anterior decía deficiente, acá dirá adecuado, suficiente, apropiado, pertinente. Si en el anterior decía inexistente, acá será ya una cantidad que existe, ¿no? Entonces, eso van a tener siempre en cuenta. El árbol de problemas da origen al árbol de solución. La diferencia es que en problemas todo es negativo y en la solución ya todo es positivo. Una vez que hemos establecido nuestro árbol de objetivos, podemos nosotros describir nuestra alternativa de solución. La alternativa de solución siempre viene a ser un conjunto de acciones que se pretende realizar. Es una declaratoria de buena voluntad, nada más. ¿Ya? La descripción de la alternativa de solución no pasa de ser eh, una declaratoria de buena voluntad, ¿no? Donde nosotros vamos a indicar qué acciones, qué actividades vamos a ir desarrollando, pero no va a tener criterios técnicos, no va a tener todavía una cantidad, no va a tener todavía una dimensión, nada de eso, ¿ya? Acá entonces es básicamente todas las buenas intenciones que se pretende hacer. Esta es la alternativa de solución para una cadena productiva agrícola, ¿ya? Ahí están ya todas las actividades, igualmente que la entidad sectorial considera que se podrían plantear. Ya de ahí nosotros vamos a escoger cuáles sí y cuáles no, ¿no? Las que no, simplemente lo... Luego tenemos, ¿no? También la descripción de acciones para el sector pecuario, ¿ya? Si alguien va a desarrollar un proyecto productivo en ese sector, esas son las acciones que vamos a tener en cuenta. Y también hay algo para el sector forestal no maderable, ¿no? Luego pasamos a la sección 6, donde está el horizonte de evaluación. Hay que recordar que el horizonte de evaluación siempre comprende la fase de ejecución, es decir, la cantidad de tiempo que nos va a tomar ejecutar el proyecto,
y adicional a eso, unos 10 años. ¿No? Ese es el horizonte de evaluación, siempre. En la siguiente parte de la brecha del servicio, nosotros vamos a describir acá cuál es el servicio que se brinda actualmente. Esta descripción este, tiene que tener congruencia con la sección de análisis del servicios, que estaba en el punto 2, ¿se acuerdan? ¿Ah? Tienen que decir básicamente términos muy semejantes. En 7.2 nosotros vamos a analizar ya la brecha del servicio. Acá es donde empieza el análisis de la demanda y la oferta del proyecto. Como vamos a brindar un servicio a la población, nosotros primero que nada tenemos que determinar cuál es esa población, la cantidad de pobladores o de productores que conforman esa población. Para ello, obviamente, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la población actual y hacer una recopilación histórica de cuál ha venido siendo su evolución, al menos los últimos 5, 8 años, si es posible 10 años, y a partir de eso recién vamos a hacer nuestra proyección de esa población. Pero acá, como ustedes saben, tenemos que determinar una población objetivo. No toda la población general va a beneficiarse del proyecto. Van a haber personas que no tienen ningún tipo de interés ni de relación con el proyecto o con alguno de sus aspectos siquiera. Entonces, en este punto nosotros tenemos que determinar en primera instancia eh, quién va a ser nuestra población con la cual vamos a trabajar. Esa población para el proyecto ya va a ser la población demandante efectiva o simplemente la población efectiva, como se denomina. Va a haber una población objetivo. La población objetivo es la cantidad de productores que viene exigiendo el proyecto. Son los que están interesados en que el proyecto se ejecute. Son los productores individuales. En la población efectiva, a esta población objetiva, es decir, a este grupo de pobladores que estaba preocupado porque el proyecto se ejecute, le vamos a asumir su carga familiar. Si tiene esposa, hijos, ¿cuántos son? Eso sumamos. Y con eso ya tenemos la población demandante efectiva, que es la población con la cual vamos a trabajar para el proyecto o con el proyecto. Además de eso, vamos a definir también nosotros lo que es la población demandante potencial. Luego también vamos a definir lo que es la de población referencial y por último la de población total, ¿no? Y ahí está descrito cuál es la característica de cada uno de estos. No nos olviden, la población objetivo siempre son los productores individuales, humanos, ¿no? Pedro, Juan, Margarita. Ellos son la población objetivo. Esa es la población de la situación sin proyecto, porque son los que se quejan de la situación actual. La situación, no, perdón, luego la población demandante efectiva son Pedro, Margarita y Juan con sus respectivas familias, ¿no? Entonces, si tienen 5 hijos, serás pues Pedro más 5 más esposa, 6, 7, ¿no? Entonces ahí suma 7 y así sucesivamente. Ahora, la población demandante efectiva entonces siempre va a ser los integrantes de la familia que solicitan el servicio. La demandante potencial son las familias que también están vinculadas, que desarrollan el mismo tipo de producto, pertenecen a la misma cadena productiva, pero que no requieren el proyecto porque tienen capacidad de inversión, etcétera, ¿no? Tal vez el hijo ha estudiado en una universidad, en un colegio técnico, en un instituto técnico, qué sé yo.
Ellos no necesitan el proyecto, pero sí son parte de la cadena, porque producen ese producto, etcétera, ¿no? Esa es la demandante potencial. Ahora, tenemos la población de referencia. La población de referencia o referencial viene a ser todas las familias que están vinculadas al sector agrícola ya, en general, ¿no? Ganadería, crianzas, cultivos, etcétera. Todos esos ya son la población referencial. Y la población total, ya como su mismo nombre lo dice, es el total de la población del área y que no necesariamente tienen algo que ver con el ámbito productivo, ¿no? Están ahí los artesanos, los músicos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado a la población objetivo y la población efectiva, procedemos a determinar las tasas de crecimiento. Para eso nosotros vamos a trabajar con tasas de crecimiento intercensal. Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener información de la población censada en el 2007 y 2017. Para ello entramos a la página del CIRTOD y de ahí descargamos esa información. Luego, como ya tenemos la tasa de crecimiento, podemos hacer nosotros la proyección de la población para los próximos 10 años, ¿no? Entonces ya tenemos, hasta este punto, ya tenemos la cantidad de pobladores que vamos a tener que brindarle asistencia técnica. Ahora lo que nos queda es definir la cantidad de servicios que un poblador, uno solo, demanda, ¿no? Luego que tenemos este dato, multiplicamos por la cantidad de pobladores y vamos a tener ya el total de servicios que tiene que ofrecer la entidad. Una vez que hemos obtenido este total de servicios que va a ofrecer la entidad, que vendría a ser la demanda, la cantidad de capacitaciones que la población requiere, nosotros vamos a analizar la oferta, empezando con la oferta actual, ¿no? ¿Qué cantidad de servicios y de qué calidad ofrece actualmente la unidad productora? 5 visitas de asistencia técnica, 3 capacitaciones o ninguna asistencia técnica y solamente son capacitaciones. Todo eso vamos a establecer en este punto. Y además de eso, vamos a hacer una prospección de optimización de la oferta, ¿no? Para ello vamos a verificar si alguno de los activos estratégicos con los que actualmente cuenta la entidad puede mejorarse a través de una inversión muy puntual, ¿no? A través de los famosos IOAs. De ser así, se considera ella y también se considera esta nueva oferta como la oferta optimizada y se procede a determinar la brecha de la oferta y la demanda. Es decir, nosotros vamos a proceder a definir cuál es la cantidad de servicios que son demandados, pero que el proyecto o la unidad productora al momento no puede satisfacer. Y una vez que hemos establecido estas brechas, ya tenemos la cantidad de servicios de asistencia técnica que el proyecto a, eh, va a desarrollar. Como ya tenemos la cantidad de servicios, ya podemos dimensionar nuestra alternativa. Sabemos, por ejemplo, que vamos a tener que brindar 1000 asistencias técnicas. ¿Qué se requiere para poder brindar esas 1000 asistencias técnicas, ¿no? 200 técnicos, 500 técnicos, 100 motocicletas, qué sé yo. Todo eso ya va a pasar a la siguiente parte que viene a ser el análisis técnico. Y lo primero que vamos a hacer en el análisis técnico, que es ya la octava sección, va a ser definir el tamaño del proyecto, es decir, la cantidad de servicios que se va a brindar. ¿Cuántos cuánta asistencia técnica, ¿no? Para 1000 beneficiarios, 2000, para 500, qué sé yo. ¿Qué criterios vamos a utilizar para esto? Primero, la cantidad de unidades productoras.
que requieren el servicio, la cadena productiva, que ésta esté priorizada, y la brecha entre la oferta y demanda. Una vez que hemos determinado la cantidad de servicios que se tiene que generar con el proyecto o que se puede generar con el proyecto, vamos a establecer nosotros la, eh, la localización, dónde va a estar ubicado el proyecto, en qué zonas. Eventualmente, al inicio, buscaremos o querremos, pues, implementar el proyecto en 20, 30 zonas, qué sé yo. Pero ya a medida que vamos avanzando, vamos a ver de que no en todas las zonas se va a poder implementar el proyecto. Ahora, lo que sí deben de tener cuidado es que el proyecto se tiene que implementar al 100% en todas las zonas. No puede darse un proyecto en el cual en la comunidad X y en la comunidad Z solamente se brinda asistencia técnica y ya no capacitación porque el dinero no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que ser completo, ¿ya? Imagínense ustedes que vas a un hospital, ¿no? Del Estado y solicitando servicio médico y te dicen, ya está bien, vamos a tomarle sus datos, ¿no? Y te preguntan solamente tu nombre, te preguntan tu edad, te toman solamente la talla, ni siquiera la temperatura y te dicen, listo, ya está ya. Lo primero que hacer es reclamarle, ¿no? Oiga, pero ¿por qué no me toma la temperatura? Y su respuesta no puede ser, pues no, porque el proyecto no consideraba para este sector que se tome temperatura, no se han comprado los termómetros porque el dinero no alcanzaba, así es que solamente se le atiende en este sentido, ¿no? Entonces tengan presente eso, ¿ya? Porque ha habido casos en los cuales el proyecto ha considerado solamente asistencia técnica para ciertas zonas, para otras solamente capacitación y así. Y el servicio no se puede brindar en ese sentido. Entonces, en este aspecto de localización se van a determinar todas las zonas donde se va a ejecutar el proyecto con todos sus componentes. Ojo, todos sus componentes. Acá tienen ustedes algunos criterios para determinar si una u otra localidad reúne las condiciones necesarias para ser consideradas, ¿no? Como los puntos de localización del proyecto. Luego tenemos el otro criterio que es la tecnología. La tecnología básicamente viene a ser la descripción de las actividades que queremos realizar. Asistencia técnica en manejo orgánico, asistencia técnica en post cosecha, capacitación en control de plagas, capacitación en producción orgánica o en elaboración de abonos orgánicos. Cada uno de esos es el aspecto técnico del proyecto. Y acá vamos a definir eso, ¿no? ¿Qué tecnologías se van a desarrollar? Es decir, cuál de todas las acciones o qué características deben tener las acciones que nosotros habíamos estado preveyendo, ¿ya? En la práctica, estos tres criterios para determinar el tamaño del proyecto van a interrelacionarse y van a ser valorados permanentemente para determinar ese tamaño. Si hay más localidades, obviamente se tendrá que sacrificar algo de las acciones o alguna cantidad de beneficiarios, ¿no? Porque si es muy extenso el proyecto, tiene muchas zonas de intervención, obviamente vas a requerir movilidad y vas a requerir una gran cantidad de técnicos especialistas. El dinero se te va a ir principalmente en eso, entonces tienes que reducir tus beneficiarios. O si por el contrario quieres mantener una cantidad alta de beneficiarios, tendrás que reducir las áreas de intervención, ¿no? Ya no serán 8, 10, 15 comunidades, tendrán que ser pues 5, 4, ¿no? O si no, reduces los beneficiarios, aunque eso es bien difícil porque el proyecto y el servicio se tiene que generar para todos. Luego en 8.4 van a identificar las medidas que se van a implementar para reducir potenciales efectos de riesgo de desastres y de cambio climático, principalmente heladas y sequías, ¿no? Acá tienen que describir ustedes
cuáles son las medidas que estás tomando para evitar las sequías, para evitar las heladas. Obviamente será pues la instalación de los campos de producción o de las parcelas demostrativas en zonas donde históricamente la frecuencia o la recurrencia de heladas es mínima, se enmarca solamente en ciertos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. ¿No? Ya ustedes verán qué tipo de acciones van a implementar en este sentido. Y luego está el resumen de la alternativa técnica. Acá van a hacer un resumen organizado, ordenado de la alternativa técnica, ¿no? Si va a haber capacitaciones, en qué zonas, en qué cantidad, en qué momentos, en qué temas, etcétera. Sí, pero muy, muy puntual. Y luego tienen que adjuntar un diseño, un esquema de documentos del diseño. Luego viene metas físicas, el 8.6, donde ustedes van a indicar cuáles son las metas físicas del proyecto a lo largo de su ejecución, ¿no? Si es un año, será para un año, si es 2 años, será para 2 años, pero recuerden que tienen que segmentarlos por periodos mensuales y trimestrales, ¿eh? Eso es importante porque el Estado, cuando solicita información sobre ejecución de proyectos, avance de proyectos, te pide información trimestral. Solo para el caso de infraestructura y de terrenos, ¿ya? Hay dimensión física, sino lo que hay es unidad física. Y ahí viene el plan de implementación, que viene a ser básicamente el cronograma de ejecución del proyecto, ¿no? Desde que se inicia hasta que se liquida. Es decir, en este ítem se comprenden todos los pasos, procedimientos que se va a seguir ya en la ejecución o en la gestión del proyecto, ¿no? Hasta su culminación, liquidación. Acá van a indicar en qué periodo se va a contratar la residencia, la supervisión, en qué periodo se va a elaborar el expediente técnico, cuántos días, cuántas semanas va a durar y fundamental, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo que se va a asignar? Luego tenemos 9.2, donde vamos a indicar la modalidad de ejecución. Acá tenemos que coordinar con la entidad para que nos indique si va a ser una administración directa, ¿no? Una ejecución por administración indirecta o alguna otra modalidad. Igualmente nos va a indicar si el proyecto se va a financiar con recursos ordinarios, directamente recaudados, etcétera, ¿no? Todo aquello que sea necesario. Luego tenemos la sección 10, la sostenibilidad del proyecto. En esta sección van a describir ustedes cuál es la estrategia que están planteando para que el proyecto sea sostenible a lo largo de los 10 años de su vida útil, ¿no? A lo largo de esos 10 años, el proyecto tiene que seguir brindando servicios de calidad, etcétera, sin requerir que el Estado esté subvencionando de costos, ¿no? La contratación del especialista o de los especialistas, todo ello. En la sección 11 describimos el costo del proyecto. Acá vamos a indicar cuáles son los costos en los que se va a generar cada una de las actividades. Y tienen que ser montos reales, por lo tanto acá tienen que solicitar cotizaciones, ¿no? Cotizaciones apropiadas. Pueden ser mínimo 2 y máximo pues una cantidad de 4 o 5, ¿no? No hay un top, pero nunca pueden ser menos de 2 las cotizaciones de una serie de productos que están contemplados en el proyecto. Luego se procede a la integración de la unidad física y dimensión física y el presupuesto, es decir, qué cantidad de unidades de cada una de las actividades se va a comprender en el proyecto, cuáles van a ser los montos tanto unitarios como subtotales o parciales. Estos son las naturalezas. Estos son los costos. Acá no se olviden que en costos tienen que considerar, además de los costos directos, también los costos indirectos, ¿no? Liquidación, supervisión, expediente técnico, línea de base, todo eso que ya hemos comentado anteriormente. Acá tienen ustedes una relación de los costos de un proyecto que recurrentemente se presentan o que se tendrían que tener
en cuenta, ¿no? Son todos los gastos directos, los gastos de elaboración del expediente técnico, los gastos para la elaboración de algunos estudios complementarios, estudios de evaluación y de impacto ambiental, estudios de evaluación de riesgos, etcétera. Cada uno de ellos tiene sus montos, sus presupuestos y también tienen sus procesos de ejecución, ¿ya? De ahí viene lo que es la estimación de los costos de inversión, ¿no? Una vez que ya hemos definido cuáles van a ser nuestras actividades del proyecto, dónde se va a realizar el proyecto, qué tecnología se va a realizar, etcétera, ya estamos en la capacidad de poder definir, ¿no? Cuáles van a ser los montos de inversión. Para ello, nosotros trabajamos con la sección 11.1, donde están descritos los costos de ejecución física del proyecto. Ahí vamos a colocar nosotros los costos de mercado de cada uno de los productos principales que se están considerando. De ahí viene la sección 11.2, donde vamos a establecer nosotros los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto. Ahí tienen ustedes el rubro de gastos que se puede considerar para los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto y sin proyecto. Esto lo van a rellenar para la situación sin proyecto solo si en el acápite de mantenimiento, en el diagnóstico, han indicado que ha habido mantenimiento. Si han indicado que no ha habido mantenimiento, obviamente acá no puede poner nada, ¿no? Porque no hay mantenimiento, no hay costos, por lo tanto. De ahí en 11.2 también están los costos de reinversión en la fase de funcionamiento. Esto es un acápite en el cual se puede indicar que el Estado debe de volver a adquirir algunos activos estratégicos una vez que estos cumplan su ciclo de vida, que generalmente está alrededor de los 5 o 6 años. ¿Ya? Pero esto tienen que coordinarlo con la entidad para ver si está, o ellos también lo consideran en ese mismo sentido. Lo ideal es que sí, para que sea el Estado quien adquiera nuevamente esos activos, porque si no adquieren esos activos a través del Estado, lo van a tener que adquirir a través de otros canales. Y como ya tenemos el costo de inversión, tenemos nuestros, perdón, estos son los, el cuadro de incrementales de operación y mantenimiento. De ahí establecemos nuestra estructura de costos, es decir, cuánto va a costar cada uno de los productos principales que se está considerando. Luego esto se va a desglosar en metas físicas mensuales, ¿no? Para ver cuánto, si hay algunas actividades que se van a ir avanzando y se van a tener resultados a medida que van pasando los meses y otras que no, pues, ¿no? Y de ahí viene la sección 12 de los beneficios sociales. Acá se va a considerar todos los beneficios netos que puedan obtener de forma directa los beneficiarios. Básicamente, en proyectos productivos, este ítem se determina a través del valor bruto de la producción, ¿no? Yo he producido, qué sé yo, 10 toneladas de plata. Y para determinar si todo lo que me han enseñado en el proyecto y que me permite producir 10 toneladas de plátano eh, es rentable, es beneficioso, ¿no? Voy a proceder a convertirlo a soles, ¿no? Entonces lo convierto, me cuesta las 15 toneladas, me cuesta cada kilo un sol, serían 15.000 soles. Esto lo resto de mi costo de producción y la diferencia vendría a ser mi margen de utilidad.
Ahora, en esta sección 12 nos vamos a orientar ya a la evaluación final del proyecto. Para ello, al aporte que se puede haber generado, etcétera, se le va a ajustar con los costos o con las tasas de descuento o los factores de corrupción que están ahí, ¿no? Igualmente, un detallado de estos lo pueden encontrar en el anexo 11 de Invierte P. Y con esa tabla de costos sociales, nosotros vamos a proceder a recalcular los montos de inversión, eh, los beneficios y todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros todo eso vamos a trasladarlo a un esquema tabular como el que se ve en pantalla, en el cual en la parte superior van a estar los beneficios, los ingresos, todo ello, y en la parte inferior van a estar los costos de inversión, operación, mantenimiento, etcétera, ¿no? Finalmente, como ya tenemos nuestros beneficios netos, nuestros costos totales, nuestros costos de operación y mantenimiento, podemos nosotros ya correr, ¿no? El cuadro para el análisis de los indicadores de rentabilidad. Como es un proyecto que se puede determinar fácilmente sus beneficios a través de la multiplicación de la demanda por la cantidad de beneficios que solicita, la evaluación va a ser de tipo costo-beneficio. Es por eso que en esta metodología vamos a calcular el BAN y el TIR, ¿no? Porque se va a analizar a través de este costo-beneficio. Si fuese otra metodología, otro análisis, costo-eficacia, costo-eficiencia, eso ya se ve en otro esquema. Entonces nosotros de este cuadro de flujo vamos a determinar tanto el BAN económico como el TIR económico, ¿no? Y lo van contrastando con los datos. Luego en 12.5 está el análisis de sensibilidad, que es un análisis bidireccional, ¿no? Donde tenemos por un lado el análisis o bidimensional, donde tenemos por un lado la variación de costos, el periodo de ejecución, y del otro lado tenemos la variación de los beneficios, ¿no? Se ejecuta este esquema para que puedan definir las variaciones que podrían presentarse en la ejecución, ¿no? Relacionadas a estas variaciones a al BAN y el TIR mismo incluso. Esta es la fórmula para calcular el BAN social, el TIR social. Esto ya se calcula de forma automática a través de los aplicativos online, ¿no? Excel tiene sus fórmulas y todo lo demás. Y por último tenemos el marco lógico del proyecto. En este espacio nosotros vamos a describir la solidez interna del proyecto. Luego las recomendaciones, acá para tener un mejor alineamiento con lo que el Estado requiere. Recuerden que su proyecto tiene que estar alineado a la brecha, tiene que beneficiar a la mayor cantidad de pobladores y tiene que haber una estrategia apropiada para la sostenibilidad de toda la propuesta, es decir, para que todo siga funcionando unos 10 años más. En las recomendaciones, ¿no? Siempre hay que indicar que es importante que los estudios definitivos, es decir, el expediente técnico,
se inicien según los plazos que están previstos en este documento, en esta ficha. Eso con la finalidad de que toda la propuesta se pueda ejecutar en el plazo apropiado y que esto garantice de que no van a existir sobrecostos o sobreplazos. Y de ahí se consignan todos los demás anexos, ¿no? Registros de los participantes, los costos detallados por componentes, por actividades, la descripción del personal técnico y personal de campo que va a incorporarse en el proyecto para su ejecución, las estimaciones de valores netos de la producción agrícola, pecuaria de la zona o de ellos mismos. También en algunos casos se va a establecer una propuesta de en qué van a consistir los eventos de capacitación, ¿no? La charla, si va a ser sobre abonos, sobre pesticidas, si va a ser charla, taller, curso, lo que fuese. Bien, sería todo entonces en esta oportunidad. Si ustedes tienen alguna consulta, me la pueden hacer para poder absolver. Bien, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por la atención. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana para ver ya la formulación de planes de negocio. Bien, muchas gracias, muy buenas noches con todos. Permiso.